Entonces ahora ya Nicolás podría grabar, ¿ya? Y Listo, está voy grabando. perfecto, voy a compartir pantalla a continuación donde van a poder revisar y ver la presentación respectiva. Cualquier duda me interrumpen, ¿ya? No hay ningún inconveniente en eso, o lo pueden escribir en el chat y a la vuelta de cuando ya termine la presentación me puedo detener o me detengo lisa y llanamente a responder todas las preguntas que pudiesen haber, ¿ya? Lo mismo si llega a aparecer algún término o terminología que no esté bien descrita, también lo pueden referir, ¿ya? Y lo detallo sin inconveniente. Compartir pantalla. Pues, comenzar transmisión. Correcto. Bien, tal como les dije, la presentación que ustedes están viendo a continuación corresponde a un seminario donde participé hace algunas semanas, ¿cierto? Y que justamente trata de mi experiencia en el área de quemado. Y ahora, ¿por qué no hice una clase especial y les presento esto? La verdad es que lo que yo pretendo con esto es que ustedes puedan ver no tan solo lo que es quemadura en conceptos generales, sino que poder comprenderlo y entenderlo un poco más desde la práctica, ¿ya? Y por supuesto la implicancia que implica que nosotros los terapeutas ocupacionales nos dediquemos a esta área, ¿ya? Aún no se sabe a ciencia cierta, ¿cierto?, si el fuego se descubrió por casualidad, ¿ya? O fue descrito, o se descubrió con alguna intención que tenían las personas justamente a la hora de manipular elementos que se pudieran incinerar, ¿ya? Esto está descrito hace aproximadamente 1600 años antes de Cristo, ¿ya? O millones de años antes de Cristo, más correcto, ¿ya? Donde el hombre, ¿cierto?, descubrió el fuego, ¿cierto? Y este nuevo elemento que pudo descubrir y manipular, ¿cierto? Sin duda que presentó una serie de ventajas, ya porque le permitió poder tener un poco más de calor y abrigarse del frío, les permitió poder corretear a las bestias, les permitió poder cocer los alimentos, ¿cierto? Les brindó la posibilidad de poder iluminar la zona donde se refugiaban, ya les desarrolló además la capacidad o facilitó la oportunidad para poder desarrollar todo el tema social, ¿cierto? Pero que, sin embargo, trajo la gran problemática que tenía que ver con la posibilidad de poder quemarse con este nuevo elemento, ¿ya? Y si bien hoy en día ya estamos en el año 2021, ¿cierto? El fuego sigue siendo un elemento que es potencialmente peligroso para todos nosotros, ¿cierto? Por lo que significa la ocurrencia de algún tipo de quemaduras en alguna región corporal, ¿ya? Ya entonces, si bien en la etapa de la prehistoria, ¿cierto? El fuego estaba, o las quemaduras estaban muy asociadas a lo que tiene que ver con fuego, hoy en día las quemaduras están asociadas a los incendios de los hogares, ¿cierto? Al contacto de las manos, por ejemplo, con agua caliente, con la estufa, con las planchas de pelo, que es más frecuente, ¿ya? Por líquido caliente, por revolcamiento de taza, volcamiento de hervidor, volcamiento de platos de comida, ¿ya? Cualquier elemento que tuviese una temperatura importante pudiese provocar una quemadura, ¿ya? Ahora, una quemadura, ya existió un señor, un cirujano infantil y plástico que era argentino y que es una eminencia a nivel internacional sobre el tratamiento de quemados, ¿ya? Y él definió las quemaduras como una lesión que se producen en la piel, que son tejidos vivos y que son producto de diferentes agentes físicos, como por ejemplo la llama de un fósforo, la llama de un encendedor, la llama de un incendio, ¿ya? Por agentes físicos que pueden ser líquidos como
el agua de un hervidor, el agua de una taza, ya, objetos calientes como puede ser el tocar una estufa, ¿cierto? El tocar una plancha de pelo, que también se producen quemaduras por eso, ¿ya? El tocar, por ejemplo, el tubo de escape de una moto también, ¿ya? Quemaduras por corriente eléctrica, ya que es frecuente cuando a veces los niños meten la mano al enchufe, ¿ya? O que también ahora está siendo reportado también las quemaduras por los cargadores de teléfono cuando quedan enchufados, ¿ya? Quemaduras porque a veces las personas se cuelgan a la red eléctrica y al colgarse se electrocutan, ¿ya? Las quemaduras por frío también o por congelamiento, ¿ya? Las quemaduras de tipo químicas, que son causadas por elementos ácidos en gran medida, ¿ya? Y las quemaduras de tipo biológicas, que aquí son quemaduras que se producen por animales, ¿cierto? Que producen algún tipo de veneno que hace que la piel se comporte como una quemadura, como pueden ser ciertos tipos de medusas, ¿cierto? O algún tipo de arañas que provocan este tipo de lesión, ¿ya? Ahora, voy a agrandar un poquitito esta imagen porque, si no me equivoco, es la única imagen que tengo de la piel. La piel en general, como ustedes recordarán, está dividida en tres capas importantes, ¿cierto? Una capa superficial que se conoce como epidermis, una capa intermedia que corresponde a la dermis y una capa profunda que corresponde a la hipodermis, ¿ya? En la epidermis básicamente van a encontrar un estrato córneo, ¿cierto? Van a encontrar la capa materna que corresponde a células muertas, ¿cierto? Van a encontrar a las células que le dan el pigmento o la coloración, ¿cierto? Que son los melanocitos, ¿ya? La capa epidérmica corresponde a la capa más delgada de la piel, ¿ya? Y después de la epidermis viene la dermis, ya que es la capa donde ya se encuentran ya los tejidos que tienen relación con los vasos sanguíneos de mayor calibre, ¿cierto? Se encuentra la raíz del folículo piloso, se encuentra ya toda la red capilar subcutánea, ¿cierto? Se encuentran los nervios que van a, en el fondo, estar conectados con los órganos receptores periféricos, ¿ya? Los corpúsculos de Pacini, de Ruffini, de Meissner ya están presentes en esta zona, ¿ya? Y que responden a diferentes elementos que pueden provocar, por ejemplo, elementos como tacto, presión o temperatura, ¿ya? Además, importante, si pueden ver acá, ya en la capa de la dermis, ¿ya? Esta capa rosada, se encuentra esta estructura, ¿ya? Que son las glándulas sebáceas de color morado, ¿ya? Y estas glándulas sebáceas ya lo que hacen es producir, las glándulas sebáceas producen sebo ya o evitan la deshidratación de la piel, ya entonces las glándulas sebáceas producen un sebo que forma una cutícula sobre la piel, ya, y eso evita que nuestra piel pierda tanto líquido por deshidratación, ¿ok? ¿Ya? Y en la capa más profunda, que ustedes ya pueden ver de amarillo, la capa subcutánea, que en gran medida, en algunas personas más que en otras, está conformada básicamente por materia grasa, ¿cierto? Y aquí ya se pueden ver vasos sanguíneos de mayor calibre, ¿ya? La capa subcutánea tiene como principal función servir y ser un aislante térmico frente a temperaturas un poco más adversas, ¿ya? Ahora, en la medida en que una quemadura es más superficial, ¿cierto? Hay más daño de la piel, ¿ya? Y en la medida en que más profunda, hay más, o sea, perdón, en la medida en que la quemadura es más superficial, ya, por ejemplo, epidérmica, hay más daño en la piel versus una quemadura que es profunda, que rompe y o llega hasta la hipodermis, ¿cierto? Donde ustedes pueden imaginar que se produce un daño en toda la zona que compete la piel. Algunos antecedentes epidemiológicos en Chile, ¿ya? Un estudio que se publicó el año 2010, ¿cierto? Que en realidad los datos en algunas áreas son actualizados, en otros no. En esto particularmente no hay mucho estudio respecto de
las características epidemiológicas de las quemaduras, salvo este que es un reporte del Hospital de Urgencias de Santiago, que es un centro de referencia nacional, que refiere y reportó los ingresos entre el 2016 y el del año 2010 de pacientes grandes quemados. ¿Ya? Pero aquí lo interesante de esto es lo siguiente, que los adultos se queman en una edad que tiene mayor prevalencia entre los 35, 30 años y los 50, por ejemplo, en plena vida laboral activa. ¿Ya? Y los elementos que provocan quemaduras en estas personas están representados en gran medida por fuego, ya que lo de color rojo que ustedes ven en el gráfico, y que además es el elemento que provoca mayor cantidad de daño en la piel y las personas, pudiendo incluso llegar a provocar amputaciones, ¿cierto? Sí, la exposición al fuego es importante, ¿ya? Ahora, en el caso de los niños particularmente, los niños no se queman tanto con fuego, sino que se queman más con líquidos calientes y objetos calientes, ¿ya? Especialmente hervidores, tetera, tazas de café, ¿ya? Y objetos calientes, particularmente estufas, ¿ya? El contacto con estufas leñas, combustiones lentas, y acá en el sur de Chile, por las condiciones climáticas propias, mucho más todavía. Salí de aquí. ¿Ok? Y la edad en la cual más se queman los niños, hablando desde lo pediátrico, bajo los 3 años, ¿ya? Bajo los 3 años se nos dispara mucho la curva respecto de casos en un periodo determinado, ¿ya? Donde se hace mucho más frecuente. Ahora, el mismo estudio, ¿cierto?, de personas adultas, ¿ya? Demostró lo siguiente, desen cuenta, ¿ya? El 24% de las personas incluidas en este estudio ya estaban en una condición de abandono social, estaban en una condición de alcoholismo, de drogadicción, ¿cierto? Eran pacientes que estaban en condición de privación de libertad, de algún tipo de cárcel, personas que tenían deterioro orgánico, ¿cierto? Secuelas neurológicas por depresión o antecedentes psiquiátricos, es decir, las personas adultas que este estudio reportan ya presentaban algún tipo de patología, ¿cierto?, en la esfera de lo psiquiátrico o la privación de cárcel o la privación de libertad, como estaba reflejado, ¿ya? Y además el estudio es importante porque además dice que las quemaduras graves, ¿cierto?, fueron las más frecuentes en hombres que en mujeres, ¿cierto? Es decir, los hombres nos quemamos mucho más, de acuerdo a lo que esto reporta, ¿ya? Y el 99%, casi el 100% de los pacientes pertenecían a un nivel socioeconómico medio-bajo, es decir, la condición de vulnerabilidad social, ¿cierto?, es un factor de riesgo importante para la ocurrencia de nuevas quemaduras, ¿ya? Ahora, ¿por qué son importantes estos estudios? Estos estudios son importantes porque permiten poder asignar mayores recursos en aquellas áreas puntuales donde se necesitan. ¿Ya? Entonces, estos estudios vienen a demostrar que hay que inyectarle recursos, que hay que establecer un plan especializado de rehabilitación y de atención. ¿Ya? Ahora, en el año 2016, ¿cierto?, el Ministerio de Salud reportó 5.600 egresos hospitalarios por quemaduras, de ellos 328 fueron pacientes grandes quemados, ¿ya? Cuando hablamos de pacientes grandes quemados, hablamos de personas que tienen quemaduras importantes en su piel, ¿cierto? Personas que han sufrido, por ejemplo, quemaduras por incendio, personas que iban conduciendo un vehículo y el vehículo explotó, ¿ya? Personas por descarga eléctrica, ¿ya? Pero quemaduras significativas, ¿ya? Y lo otro relevante tiene que ver con que la mortalidad en Chile de las quemaduras ha ido disminuyendo de manera significativa, ¿ya? Y eso tiene relación con muchos elementos, ¿ya? Entre los cuales se encuentran mayor desarrollo de antibióticos, ¿cierto? Mayor desarrollo e implementación de la terapia en cuidado intensivo, ¿ya? Mayor desarrollo y expertise de los equipos profesionales tratantes, ¿ya? Ah, bueno, y básicamente eso, ¿ya? Pero pasa básicamente por el desarrollo tecnológico, ya con el descubrimiento y el abordaje con nuevos fármacos, ¿ya?
mayor desarrollo y, por ejemplo, con todo el tema del manejo de la infección intrahospitalaria, ¿ya? Y mayor expertise y perfeccionamiento de los equipos tratantes que forman parte de las unidades respectivas, ¿ya? Ahora, ustedes van a escuchar, quienes se dediquen al área de quemado, van a escuchar hablar de pacientes grandes quemados, ¿ya? Y el concepto de grandes quemados o gran quemado no tiene que ver con la edad, ya, sino que tiene que ver con la gravedad de las lesiones, ¿ya? Entonces, un paciente gran quemado puede ser adulto o puede ser niño, ¿ya? Y para esto se le aplica una tabla, ¿ya? Que se llama el índice de gravedad de Garcet, ¿ya? Y que en el fondo se le asigna un puntaje de acuerdo a la superficie corporal quemada, ¿ya? Si hay quemadura de vía aérea, si hay una quemadura eléctrica por alta tensión, ya es un gran quemado. Si un politraumatizado, alguien que se colgaba de la red eléctrica y le dio la electricidad y cayó al suelo y se fracturó, eso es un gran quemado, ¿ya? Y un gran quemado también en una persona con patología grave asociada, por ejemplo, un cuadro respiratorio, cuadro psiquiátrico importante, ya, patología articular o patología neurológica o cardíaca, ¿ya? Y particularmente los pacientes grandes quemados son los pacientes de mayor complejidad, ya desde el punto de vista agudo y desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿ya? Y son pacientes GES, porque tienen garantizada una serie de atenciones para su proceso de rehabilitación. ¿Ya? Ahora, el proceso de cicatrización de la herida, ¿cierto? En la imagen que ustedes ven en las pantallas está graficada como un continuo, ya que va de 0 a 15 días, pero esto es lo que plantea la literatura, sin embargo, no siempre es así, ¿ya? Sobre todo cuando hay extensiones de piel que se han quemado de manera significativa, ¿ya? Y en general dentro de la etapa de cicatrización se reconoce una etapa inflamatoria, ¿cierto? Donde hay una respuesta de coagulación, ¿cierto? Básicamente corresponde a una respuesta de activación del sistema inmunológico como un mecanismo protector, ¿cierto? Posteriormente viene una etapa de proliferación donde se forma una matriz extracelular, ¿cierto? Se forman además nuevos vasos sanguíneos y es parte de la epidermización propiamente tal. Y finalmente viene una etapa de remodelación ya, donde se forma la matriz, se sintetiza la matriz extracelular, ¿cierto? Y se da el paso, o se produce el cierre de la herida, ¿ya? Esto es parte de un proceso de cicatrización normal, ¿ya? Si este proceso termina antes de 5 días, ya no va a quedar ningún tipo de cicatriz probablemente, ¿ya? Y digo probablemente porque siempre hay excepciones a la regla, ¿ya? Pero en la gran mayoría de los casos no va a quedar ningún tipo de cicatriz, ¿ya? Sin embargo, en aquellas cicatrices o en aquellas quemaduras, ¿cierto? Que tardan más de 15 días, probablemente sí va a quedar alguna cicatriz que va a requerir tratamiento o rehabilitación, ¿ya? Cuando esta evolución se da dentro de los 15 días, ¿cierto? Hablamos de un proceso de cicatrización que, entre comillas, es normal, ¿ya? Pero cuando este periodo se extiende, se puede producir una cicatriz patológica, que puede ser una cicatriz excesiva de tipo queloidea, que es más grande de lo normal, ¿ya? Y también otro tipo de cicatrización excesiva es la cicatrización hipertrófica, ¿ya? Donde se forma más tejido de lo normal, ¿ya? Desde la fisiopatología hay diferencias significativas, ya sin embargo en la clínica esas diferencias son mucho más sutiles, ¿ya? Y que ya requiere un poco de expertise el poder reconocerlas clínicamente, ¿ya? Pero en general los queloides son cicatrices patológicas que tienden a extenderse más allá de la zona donde fue la lesión inicialmente, en tanto que la cicatriz hipertrófica tiende a mantenerse en la misma zona sin extenderse a la zona, desde la periferia, ¿ya? Um, ya los queloides tienen mayor predilección por las mujeres, ya primero, ¿cierto? Por las mujeres más aún en edad como en la etapa de adolescencia, ¿ya?
y por alguna región específica que tiene que ver con las zonas externales, las zonas auriculares, hombros, ya, particularmente aquí, y cuello también, ya. En tanto que las cicatrices hipertróficas se dan más bien en brazos, en miembro inferior, ya. Y las cicatrices insuficientes, que son cicatrices que se producen de una forma más bien invaginada, que no se forma un llene epitelial completo. Ok, voy a hacer un alto hasta acá para que podamos dar paso a preguntas. A ver. Planteo la posibilidad de preguntas antes de continuar y antes de que se puedan complejizar un poco más los contenidos. ¿Alguien tiene dudas respecto de lo que hemos visto hasta acá? Profe, ¿Sí? sí, nada, era para aclarar un concepto. Es que habló de cicatrizaciones que se invaginaban, pero no pude captar bien el nombre. ¿Cómo se llamaban? Cicatrización, una cicatrización deficiente, ¿ya? En la literatura lo van a encontrar con varios nombres, ¿ya? Ah, ¿ya? Cicatrización deficiente, cuando, si la piel es esta, ¿ya? La cicatrización se forma así como un cráter, ¿ya? No logra el relleno completamente, ¿ya? Y eso es un proceso de cicatrización que se conoce como una cicatrización deficiente, ¿ok? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continúo nuevamente con la presentación. Perfecto, continúo presentando. Aquí tengo una pregunta. Michelle Villarroel me dice, profe, ¿los queloides salen solo de las quemaduras? Es una interesante pregunta, ¿ya? No, y los queloides no solo salen en quemaduras, ¿ya? Lo que yo he visto harto en la clínica tiene que ver con queloides que salen en las orejas por piercing, ¿ya? Por piercing, ya, por aros, por expansores, por, no sé, cualquier tipo de elementos que se colocan ahora en las personas en las orejas puede provocar un queloide. Y sobre todo por a nivel, o sea, las orejas particularmente son muy vascularizadas, son súper sensibles, pero los queloides tienen mayor predilección para desarrollarse en estas zonas, por tanto en el lóbulo como en el vértice o en el alux, ¿ya? Pero no tan solo se debe a quemaduras, ¿ya? Y hay otra pregunta acá. Dice, a mí, Yasmín o la barría, a mí me dijeron que por tatuaje igual sale, ¿ya? Ahora, eventualmente cualquier tipo de lesión en la piel podría provocar un queloide, ¿ya? Y eso incluye además a los tatuajes, ¿ya? Pero por lo menos en la clínica donde yo estoy no han llegado cicatrices por tatuaje. He visto sí muchos por queloides, pues, mujeres, ¿ya? O sea, muchos queloides por aros, por piercing en la zona auricular, ¿ya? Pero no he visto por tatuajes. Y puede ser probablemente porque las personas se tatúan en edades más tarde, donde ya la proliferación celular disminuye. Recuerde que además hay un componente importante que tiene que ver con lo hormonal, ya la etapa de crecimiento sobre todo, y más aún en las mujeres que tienen una composición de piel que es un poquitito más delicada y mucho más propensa a desarrollar queloides, ¿ok? No sé si alguien quería plantear alguna pregunta. Bien, espero haber podido responder y vuelvo nuevamente a compartir pantalla para que puedan visualizar la presentación. Bien, dentro de la evolución del proceso de rehabilitación ya, durante mucho tiempo, cuando una persona se quemaba, ya, cuando ya la herida cerraba completamente, ahí lo derivaban a rehabilitación, a kinesiología, a terapia ocupacional, ya. Hoy en día, sin embargo, eso ha cambiado demasiado, por lo menos en la área especializada, ya.
donde los terapeutas, hay terapeutas que se están dedicando a tratar a las personas que estén quemadas desde etapa aguda, ¿ya? Es decir, cuando la persona se quema, ¿cierto? La ambulancia la lleva al hospital, ¿ya? O el helicóptero de ambulancia la traslada a un centro especializado, ¿ya? Ahí ya hay terapeutas que están interviniendo con las personas quemadas, ya de alta complejidad, en la unidad de cuidado intensivo, UCI, ya, o en la unidad de quemado, ya. Y aquí, en ese sentido, se hacen protección articular, ¿cierto? Manejo ortésico, terapia respiratoria, el kinesiólogo, posicionamiento, manejo del edema, ejercicio de movilización, prevención de lo que se conoce como el delirium, también es importante, ¿ya? Y en el área de agudo se reconocen tres etapas, una fase de protección, que es cuando el paciente está recién quemado, ¿cierto?, en la unidad, y vienen los injertos, las cirugías, los colgajos, las escarectomías, ya, todas las transposiciones, todo lo que pudiera haber desde el punto de vista quirúrgico que realizan los cirujanos plásticos, ya, se hace en esta etapa, ya. Después viene la fase de despertar, cuando la persona poco a poco comienza a ser consciente de las quemaduras que tuvo, del lugar donde se encuentra, y finalmente la fase de activación donde ya es posible poder hacer algunos ejercicios más desde la línea de la rehabilitación, ¿ya? Y particularmente los pacientes grandes quemados o con muchas quemaduras en zonas importantes requieren de hospitalizaciones prolongadas, ¿ya? Y requieren muchas veces múltiples intervenciones quirúrgicas que lo que van a hacer es mejorar la condición de las zonas, ¿cierto?, que se dañaron de manera significativa. Y bueno, finalmente el objetivo de la rehabilitación en el área de quemado no tiene que ver con que la piel quede bien, no tiene que ver con que la piel quede bonita, sino que más bien tiene que más relación con la reinserción social. A pesar de que estos objetivos sí se den y sí sean significativos, lo más relevante, el norte siempre va a apuntar a que la persona se reinserte en su medio ambiente psicosocial de la manera más independientemente posible. Dentro del proceso de evaluación de personas, niños y adultos quemados, ¿cierto? Es importante la extensión de la quemadura, ¿ya? La profundidad de las quemaduras, ¿cierto? La localización de las quemaduras, ya, a ver si tengo alguna imagen. Sí la tengo, ¿ya? La localización, la edad, ¿ya? Y el género de la persona, el peso, el estado nutricional, si presenta o no presenta comorbilidad, ¿ya? Los niveles o estados de conciencia que ustedes ya conocen, el agente causal o el mecanismo de lesión también, ya, el escenario en el cual ocurre la quemadura, el tiempo de evolución, patologías concomitantes y las primeras atenciones de salud que se les pudiesen entregar a las personas. Ya, hay varias formas, por ejemplo, de calcular la superficie corporal quemada, ya. Una puede ser la regla de Wallace, que es aplicable en adultos, ¿cierto? ¿Ya? O se conoce como regla de los 9, donde cada región se le asigna un múltiplo de 9, por ejemplo, la pierna, parte anterior, 4,5, parte anterior 9, parte posterior 9, dorso alto 9%, dorso bajo 9%, tórax 9%, abdomen 9% y brazo, segmento completo, 4,5%. Y la cabeza el 9%. El 1% corresponde a la zona genital y perineal. Entonces, si alguien se quema, por ejemplo, el tórax y el abdomen, tiene un 18% de superficie corporal. Si alguien se quema la cabeza, tórax y abdomen, tiene 3 por 9, 27% de superficie corporal quemada, ¿ya? Después esto se desglosa, ¿ya? Hay quemaduras, yo les conté que hay una capa epidérmica, una capa dérmica y una capa hipodérmica, ¿ya? Se clasifican en términos de superficialidad en tipo A, ¿cierto? B y AB, ya de acuerdo a la profundidad de la quemadura. La epidérmica es la más superficial, ¿ya? Después viene la dérmica, que puede ser superficial o profunda, y finalmente la quemadura tipo B, que es una quemadura de espesor total, donde todas las demás capas sobre esta región se quemaron, ¿ya? Como característica importante, las quemaduras superficiales tipo A son quemaduras que cierran antes de los 7 días, ya que provocan mucho dolor, ya, como las típicas quemaduras solares, en tanto las quemaduras de espesor total o de tercer grado, ya,
son quemaduras que en general no provocan dolor, ya porque se han quemado hasta los receptores nerviosos. Pues entonces, si no está el receptor, es difícil que la persona pueda sentir dolor, ¿ya? Hay varias formas de clasificarla, ¿cierto? Una tiene que ver con la clasificación de Benign, una clasificación como la de Conver y Smith, y una clasificación de la Asociación Americana de Quemadura, ABA, ¿ya? Entonces, pero que en general hablan de lo mismo, ¿cierto? Lesiones topográficas que se dan en las regiones de la piel de acuerdo al diferente nivel de profundidad. Y esto no es tan relevante, ¿ya? Lo relevante de acá es esto que tiene que ver con las personas que tengan un puntaje sobre 70 puntos, ya son pacientes grandes quemados, ¿ya? Esto, ¿ya? Entonces, estos son pacientes prioritarios en Chile, sean FONASA o sean ISAPRE, ¿de acuerdo? Por supuesto, mientras mayor sea el puntaje de quemadura, mayor el riesgo de mortalidad. Cuando se trata de rehabilitar a personas con quemadura importante, no tan solo hablamos de un equipo tratante que esté conformado por terapia ocupacional y por kinesiólogos, sino que un equipo profesional ya altamente especializado que complete asistencia social, psicología, anestesistas, cirujanos plásticos, cirujanos infantiles, enfermería, fisiatría, dermatología. Ya entonces un equipo bastante amplio que lo que hace es busca la rehabilitación integral, pone como objetivo principal la mejora en la condición de salud del paciente y las necesidades de la familia, ¿ya? Con un enfoque y una mirada desde lo biopsicosocial, ¿cierto? ¿Ya? Que como les contaba, finalmente buscan la mejor resultado desde lo funcional y desde lo estético para las personas. Aquí pasé de largo, ¿ya? Dentro de la evaluación de terapia ocupacional, ¿cierto? Evaluación de rango de movimiento, de fuerza, resistencia, sensibilidad, edema, valoración cicatricial. Y desde evaluaciones propias de terapia ocupacional se evalúan ABD básicas, instrumentales, que los instrumentos que ustedes ya conocen, ya hay otros más que son específicos, pero en general en Chile en el área de quemado se evalúan con eso, ya. Evaluación de funciones cognitivas, ya aún no hablamos de demencia y de funciones cognitivas en este sentido, pero ya en un par de semanas más quienes tomen neurología vamos a ver estos conceptos. Evaluación de las condiciones cicatriciales, ¿cierto? Roles e intereses, ¿cierto? Evaluación de redes de apoyo y recursos comunitarios disponibles. En general, para evaluar las condiciones de las cicatrices hay dos escalas que son significativas. Una tiene que ver con la escala de POSAS, ¿ya? Que ya está traducida al español, que evalúa espesor, flexibilidad, relieve de la cicatrización, pero que particularmente además agrega la percepción del paciente, ¿ya? En esta parte de acá abajo, que es lo que completa el paciente, y en un puntaje de 0 a 10, ¿ya? De acuerdo a la intensidad. Por contraparte, está la escala de Vancouver, que está validada y estandarizada, que aquí el paciente no evalúa nada, el que evalúa es el profesional, que contempla 4 ítems, ¿ya? Que tienen relación con vascularización, pigmentación, flexibilidad y espesor, ¿ya? Donde se asigna un puntaje que varía de 0 a 5 puntos respectivamente, y especialmente en la línea de flexibilidad. El posicionamiento es importante desde etapa aguda, ¿ya? Porque si un paciente se quema, por ejemplo, el pilar axilar anterior, ¿ya? Tiene mayor probabilidad de que después tenga una brida en esta zona, ¿ya? Aquí, que estoy mostrando que dificulte la abducción. Si un paciente se quema y requiere injerto en la parte del cuello, ¿ya? Tiene mucho riesgo de que el cuello le quede en flexión porque se comienza a retraer. Y aquí lo que se hace es se posiciona el paciente en extensión, ¿ya? Para evitar justamente la retracción. Lo mismo que si fuera en el hombro, si fuera, por ejemplo, en el pliegue anterior del codo, se trata de posicionar en extensión máxima del brazo para evitar pérdida de rango de movimiento, ¿ya? Y en la tabla de acá pueden ver algunas orientaciones respecto de
posturas anticontracturas que se utilizan desde etapa agudo, ¿ya? Para el posicionamiento. Y el posicionamiento, como les contaba, no tan solo es clave para prevenir pérdida de rango de movimiento, sino que además es importante para prevenir lo que se conoce como úlceras por presión o UPP, ¿ya? Especialmente a nivel de tobillo, ¿cierto? O a nivel de talón, en personas que están durante periodos de hospitalizaciones prolongadas, ¿ya? Y aquí utilizamos cuña antiedemas como esta que se ve acá, ya que la hacemos nosotros, tope antiequino como esto que está acá para evitar deformidad de los tobillos, o se pueden confeccionar órtesis también si lo amerita. Ya, ahora, cuando hablamos de pacientes quemados, ¿cierto? Hay zonas que son especiales y zonas que son neutras, ¿ya? Las zonas que son especiales son las zonas que son importantes desde el punto de vista estético o funcional, ¿ya? Y las zonas especiales corresponden a manos, pies, zona genital, zona perineal, ¿ya? Pliegue articular importante como axila, codo, cadera, ¿cierto? Y las mamas son zonas especiales, cuello, ¿ya? Entonces, un paciente que tiene quemadura en esta zona, lo que significa es que tiene una probabilidad importante de tener alteraciones funcionales, y lo que hay que hacer es poner especialmente ojo en estas zonas para evitar retracciones, bridas, cordones, pérdida de rango, ¿ya? Como se ve, por ejemplo, en la manito que ven acá arriba, que se ve una pérdida de rango, el dedo quinto está mantenido en flexión, el dedo 4 también, ¿ya? Y eso es una secuela de una quemadura significativa. Y lo que ven aquí, secuela funcional y estética significativa en cuello anterior, ya que ya cuando es más compleja comienza a retraer la boca, evitando muchas veces el cierre. El abordaje de las zonas especiales, ya, y esto para que los conozcan, porque probablemente, bueno, el próximo año van a dar órtesis y ahí ya van a comenzar a inmiscuirse y a empaparse un poco más de lo que significa el manejo ortésico en diferentes áreas, y entre ellas también va a estar quemado, ya, máscaras de termoplástico, máscaras de acrílico, sistemas mixtos compresivos, ya, con telas especiales, abordaje de manos, con órtesis por palmar, órtesis por dorsal, yesos seriados que también se ocupan, ¿ya? La órtesis que hacemos nosotros, ¿cierto? Ya que se ven graficadas en estas dos imágenes, hoy día hay termoplásticos y material de diferentes colores, con dibujos, con diseños, ya hay materiales especiales para acolchados, ¿ya? Y el objetivo de la órtesis tiene que ver con evitar retracción o deformidades de los segmentos, mantener rango de movimiento, inmovilizar una extremidad para favorecer el proceso de cicatrización o de cierre de heridas, como se ve en esta primera imagen, ¿ya? Donde pueden ver apósitos, producto de una curación, ¿ya? Pero además la órtesis lo que hace, inmoviliza el segmento para ayudar un poquitito a que esa zona se cicatrice mucho más rápido. La movilización precoz también es importante, disminuye el edema, favorece el rango de movimiento, minimiza y previene la atrofia muscular, ¿cierto? Que en los pacientes que están en unidades de quemado intensivo se realiza, ¿ya? Es decir, va un terapeuta o va un kinesiólogo, mueve al paciente de acuerdo a las recomendaciones que se entreguen, ¿ya? Y con eso hacemos que los pacientes, cuando ya salgan de unidad de cuidado intensivo, estén en mucho mejores condiciones para iniciar un proceso de rehabilitación. En la figura 22, yo la agrando, ¿cierto? Pueden ver una mano con quemadura importante, ¿ya? Eso es una cicatriz hipertrófica que ha crecido, ¿cierto? ¿Ya? Y que sin duda va a generar problemas para el crecimiento y la movilidad de la mano de este niño, ya que es una mano pediátrica, ¿ok? Y los sistemas compresivos son estos, hay camisetas, hay máscaras que se confeccionan, guantes, calcetines. Estos sistemas no los hacemos nosotros, ¿ya? Salvo que alguna terapeuta ocupacional maneje y comprenda y utilice una máquina de coser, pero en general en las unidades de quemado y en los centros especializados de quemado en Chile y también en el extranjero hay personas que son maestras de taller que se dedican a coser, a preparar estas prendas, a hacerlas y nosotros las controlamos.
En general, la literatura habla sobre 20 milímetros de presión de mercurio para lograr comprimir la cicatriz hipertrófica o queloide, ¿ya? A veces es difícil de medir eso porque no hay instrumentos tan precisos, o por lo menos desde el punto de vista clínico, que estén tan masivos, ¿ya? Hay otros tratamientos que son compresivos, ¿cierto? Como las vendas de Cobalt, que está acá, ¿ya? Tratamientos oclusivos, ¿ya? Y esto es nuevo, se habla de oclusión cuando hablamos de silicona en los diferentes tipos de presentación que existan, epiderm, no sé, lámina, en barra, en gel, como aparece acá. ¿Ya? No tengo ningún conflicto de interés con los laboratorios que aparecen, ya lo declaro. Solamente la imagen tiene que ver con poder representar las diferentes presentaciones de siliconas que existen. Las actividades terapéuticas, ¿cierto? Ergoterapia, utilizamos mucho actividades manuales, actividades de interacción y comunicación, ¿cierto? Por todo el tema social, entrenamiento en ABD básica, instrumentales, hábitos y rutina diaria también, ya que es parte de lo que se hace en pacientes con grandes quemaduras, ocio y tiempo libre, un pilar importante dentro del proceso de rehabilitación, y el reintegro comunitario y sociofamiliar. Ok, todo proceso de rehabilitación lleva consigo el abordaje con la familia, en los casos en los cuales hay familias, ¿cierto?, que se reconoce una fase de protección, como les decía, en etapa alguna, una fase de despertar y una fase de activación. Y que sin embargo, dentro de este proceso, la familia es un pilar importante en las diferentes etapas para el acompañamiento, para la motivación, para el entrenamiento específico en actividades, para la colaboración en el reintegro familiar o comunitario, ¿ya? Entonces, desde etapas iniciales se realiza el apoyo y el trabajo con la familia, ya aterrizando expectativas, ¿cierto? Y planificando acciones futuras que sean pertinentes para la rehabilitación, ¿ya? También se producen secuelas estéticas, ¿cierto? O sea, todo tipo de quemadura, sobre todo las más profundas, van a dejar algún tipo de secuelas, ¿ya? Y es importante que el profesional tratante y el terapeuta y el paciente también lo sepan, ya. Sin embargo, el tratamiento lo que busca es hacer que las secuelas funcionalmente queden lo mejor posible y estéticamente queden lo menos visible posible, ¿ya? Pero cercano al año y medio, al año de evolución, ya, eso es relativo, vamos a tener una cicatriz madura, ya, como lo que se ve en la carita de esta persona, donde a pesar de utilizar tratamiento compresivo ya no va a cambiar, ¿cierto? Disminuyó el eritema, el color rojito, y eso indica que la cicatriz está madurando, está madura ya, y aquí cambian algunas estrategias de tratamiento que tienen más relación con lo dermatológico, es decir, el dermatólogo con algunas cremas podría hacer, o con algunos tratamientos láser, que esas condiciones de cicatrices pudiesen mejorar. ¿Ya? Y bueno, finalmente, en todo proceso de rehabilitación no podría ser tan exitoso si no se hace un abordaje con las personas de la comunidad, porque la sociedad tiene mucho que decir en esto ya, sobre los prejuicios, juicios de opinión, valores, creencias que existen sobre las personas o para las personas quemadas, con quemaduras importantes y particularmente visibles, ¿ya? Y que está muy influenciadas por todo el tema del cine, ¿cierto? A través de algunas películas. Y también importante la importancia que la sociedad moderna se le atribuye a la imagen corporal como una herramienta para poder ah, desenvolverse de manera más natural. Y bueno, algunas referencias que tenía en la presentación respectiva. Es lo que le quería contar. Voy a dar paso a todas las preguntas que pudiesen haber, ¿ya? Eso ha sido la cátedra de quemaduras de hoy, ¿ya? Voy a agregar algunas cosas que no estaban consideradas, ¿ya? Cuando un niño se quema una mano, por ejemplo, de manera importante, ¿ya? Esa quemadura o requiere injertos, ¿ya?
va a probablemente requerir una cirugía más adelante cuando vaya creciendo, ¿ya? Porque los injertos no crecen, pues, ¿ya? Los injertos no crecen, ¿ya? Y va creciendo los huesitos, las manos, los músculos, entonces hace que probablemente tenga otro tipo de cirugía a futuro, sobre todo cuando hay injertos, ¿ya? Y tengo una pregunta en el chat, me dicen, Michelle Villarroel me pregunta, profe, ¿vamos a tener segundo bloque? No, yo creo que la cátedra de hoy, básicamente lo que yo les quería contar es esquemado, esto, ¿ya? No básicamente con esto, ¿ya? Porque en lo que va del semestre vamos avanzando bien en los contenidos, así que solamente este primer bloque, pero lo que sí le encargo es que me hagan todas las preguntas que pudiesen tener, ¿ok? El área Profe, de quemado, sí, adelante. que le iba a preguntar porque he visto así como cuando hay quemaduras que son como grandes, Ujú. em, ocupan como un guante, por ejemplo, en la mano. ¿Eso para qué es? O sea, como su función específica, El aparte de guante, lo proteger. que yo, sí, gracias Michelle, lo que yo contaba ya, el guante es parte del tratamiento compresivo, ya cuando hay cicatrices hipertróficas que son queloideas, ya, o que son cicatrices muy grandes, ya, el guante lo que genera es una presión externa, ya, comprime y hace que la cicatriz disminuya su volumen, ¿ok? Sí, Eso es lo que hace el tratamiento compresivo, que hay guante, hay calza, hay camiseta, hay gorro, hay cintillo, calcetines, ya, manguilla, birnera, petos, poleras, ya. Todo eso se confecciona a la medida del paciente, ¿ok? Entonces, lo que hace es tratar la hipertrofia o las cicatrices queloides para disminuir su volumen, ¿ya? Y algo que no apareció en la imagen tiene que ver con que bajo las camisetas se colocan a veces placas o insertos de cueros que lo que hacen, aumentan la compresión y la localizan en esos segmentos específicos, ¿ya? Um, Bien, aquí tengo una pregunta interesante, ya la voy a leer, ya. Catherine Delgado Vargas me dice, profe, cuando hay quemaduras que llegan hasta el hueso, ya, se le hacen injertos de piel, que es correcto, ¿sí? ¿De dónde se sacan? ¿Ya? Ahora, cuando una quemadura llegó hasta el hueso, ¿ya? Es decir, se quemó piel, se quemó epidermis, se quemó dermis, se quemó hipodermis, se quemó tejido muscular, ¿cierto? Y llegó hasta el hueso. Entonces, además hubo pérdida de tejido muscular, ¿ya? Pero la alternativa hoy día para sacar piel tiene que ver con que si la persona se quemó, por ejemplo, el 50% de su cuerpo, se saca piel del 50% que no se quemó, ya de alguna región del cuerpo que no se haya quemado, ahí se le saca piel y el cirujano lo coloca en la zona que se quemó, ¿ya? Ahora, en general hay dos tipos de injerto, un injerto que se llama dermoepidérmico o injerto de piel parcial y hay injerto de piel total, ¿ya? Son dos tipos de injertos diferentes, ¿ya? Cuando no se le puede sacar piel a la propia persona, ya se puede sacar piel uh, hay pieles que son sintéticas, pero que son extremadamente caras. Se le puede sacar piel en el caso de un niño a la mamá o a algún familiar, ¿cierto? Bueno, en Chile no hay bancos de piel, ¿ya? O a veces hay piel que es de origen animal, que es piel porcina, ¿ya? Que se trata con un tratamiento como radioactivo para que la piel quede disponible para que puedan ser usadas por las personas, ¿ya? Pero básicamente se sacan injertos de las propias personas de la cuero cabelludo, del muslo, de la espalda, de la guatita, ¿ya? Y eso es algo que básicamente el cirujano decide de dónde poder tomar piel para colocarle en la zona que se quemó, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un paciente que se ha injertado, sea adulto o sea niño, significa que un paciente se quemó de mediana profundidad, ¿ya? Entonces la quemadura no fue tan superficial, sino que ya fue un poco más profunda, porque requirió injerto. Y si requiere injerto, por lo menos requiere un año de tratamiento, con guantes, con masajes, los masajes se llaman ejercicios dermokinéticos, ¿ya?
con crema hidratante, con órtesis probablemente, ¿ya? Profe, ¿Sí? y por ejemplo, cuando una persona se quema, ¿cómo haría, por ejemplo, la ABD de bañarse? O sea, ¿y sería con agua helada o no se puede mojar la zona o cómo sería eso? A ver, si la persona está en etapa de curaciones, ya si todavía hay zonas cruentas, si la persona está con apósito, no se debe de bañar. ¿Ya? Esos parches que coloca la enfermera, esos vendajes no se deben de mojar, ¿ya? Y solamente la persona se debe bañar cuando ya, por ejemplo, si alguien se quema una pierna, ¿cierto? Que trate de bañarse la otra pierna, ¿cierto? O envuelva con bolsa, con alusa, la pierna que se quemó, que está en curaciones, ¿ya? Pero que no se moje. Y cuando ya la zona esté cerrada, no haya zonas costrosas ni cruentas, ahí ya se podría bañar, ¿ya? Pero mientras esté en etapa de curaciones, esa zona particularmente no se debe de mojar, ¿ok? Profe, algo que no me quedó tan claro. Sí. em, entonces, cuando hay quemaduras muy profundas, o sea, que ya se quema como el músculo y todo, ahí no se puede hacer injerto, Sí, se ¿cierto? puede hacer, sí, ¿no? O sea, en esos casos se debe hacer injerto porque la piel no se va a recuperar por sí sola, ¿ya? Claro, no, pero ¿y el músculo? ¿Cómo se hace? ¿Igual se injerta músculo? ¿O cómo? ¿O el Mira, músculo se cuando un recupera? paciente, a ver, hay algo, hay que dejar algo claro, ¿ya? Cuando un paciente, buena pregunta, cuando un paciente se quema de manera importante, se quema piel y músculo, ¿cierto? La prioridad para ese paciente es, primero, salvarle la vida, ¿ya? Y segundo, que cierre pronto, porque mientras más días esté abierto, tiene una probabilidad importante de infección, ¿ya? Entonces, Claro, lo más importante para el cirujano es colocarle piel para que se cierre, ¿ya? Y después se ve en el fondo cómo se recupera ese músculo que se perdió, ¿ya? Una vez que ya esté cerrado, ¿cierto? Que esté en proceso de rehabilitación, ahí el cirujano va a evaluar con el traumatólogo cuáles son las mejores alternativas, ¿ya? Pero no se hace como todo a la vez, ¿ya? claro. Y si hay ¿Ya? mucha quemadura, así que el músculo ya se perdió definitivamente, ahí se amputa nomás, ¿o no? No, por ¿No? músculo no, o sea, generalmente no, ya, porque después se hacen unas cirugías que se llaman transposiciones, ya, o se toma Mm, músculo de una parte, se lleva a otra parte, ya, y las amputaciones ya se hacen cuando se quemó hasta el hueso, por ejemplo, y ya se quemó piel, músculo, hueso, nervios, vasos sanguíneos, tendones, ya, ahí probablemente la amputación sea mucho más necesaria, pero cuando se queman claro. hasta los músculos, no, porque en el fondo los cirujanos, bueno, hacen detalles ahí, colocan una capita de grasa a veces, que se parte la piel del hueso, ya, o después se hace una segunda cirugía y se coloca algo de músculo, qué sé yo, pero en esa primera etapa, cuando alguien se quema, lo más importante es poder cerrarlo, ¿cierto? Para evitar infecciones, ¿ya? Y para que esa persona o adulta pueda ya comenzar su proceso de rehabilitación y después se va viendo, se vuelve a reevaluar para ver qué es lo que va a requerir. Ajá, me queda claro, profe. Ujú. Gracias. Gracias por tu pregunta, me parece bien. Más preguntas, por favor, sobre el área de quemado. Profe, pero siguiendo con el tema de que decía Nico, ahí se le pone como el injerto de piel encima, por ejemplo, si fue como harta quemadura hasta el músculo, pero queda como con un hoyito, ¿o no? O sea, porque eso no va a quedar parejo. O sea, va a quedar con un vacío porque en el fondo, si se quemó los músculos, parte de ese músculo se saca, la zona de muscular que se quemó se saca y después se coloca en la piel. Entonces no va a quedar como una superficie completamente como la otra, si fuera una pierna no va a quedar como la otra pierna, probablemente va a quedar con un volumen menor, ¿ok? Ahora, particularmente la rehabilitación de personas quemadas, ¿cierto? O sea, el rol de terapia ocupacional en el área de quemado es incluso desconocida
por los mismos terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Que no conocen muy bien el área de quemado. Ahora, y particularmente el área de quemado es un área que ha estado desde el origen de la profesión, ¿ya? Porque partió rehabilitándose personas en condición de guerra que tenían heridas y amputaciones por quemaduras, ¿ya? Entonces, y que con el correr del tiempo la profesión fue migrando hacia otras áreas y se dejó de lado un poco lo que tiene que ver con terapia ocupacional en quemado, en términos de formación o en términos de ejercicio de la profesión, pero hoy en día está completamente en desarrollo, se están abriendo cada vez nuevas unidades de quemado especializadas en Chile, ya que hacen muy probable que tal vez alguno de ustedes cuando salga se quiera dedicar a esta área o quiera trabajar en un área de quemado. ¿Ya? Entonces, por eso es importante dar a conocer lo que, por lo menos lo que nosotros hacemos en el área de quemados, tanto en pregrado como en posgrado. Bien, doy paso a preguntas, dudas que pudiesen tener todavía sobre el área de quemado. Por mi parte no, profe. No sé el resto. Nosotros nos dedicamos a la órtesis que ustedes vieron en las imágenes, son dispositivos que hacemos nosotros, y ustedes ya el próximo año van a comenzar el posicionamiento, ¿cierto? Los masajes también, ¿ya? Las evaluaciones funcionales, rango de movimiento, evaluación de funciones cognitivas, ¿ya? En el caso de niños, evaluaciones de juego, evaluaciones de habilidades para la escritura, apoyo y reintegro escolar cuando hay quemadura a nivel de cara. Y ahora, por un tema de deber y derecho del paciente, no le puedo mostrar fotografías de mis pacientes porque para todo eso yo debo de pedirle autorización y contarle explícitamente con qué uso le voy a dar a las fotografías. ¿Ya? Entonces, las imágenes que he utilizado, o he usado pocas imágenes ya porque cuando no debo de ser éticamente respetuoso de la privacidad de los pacientes. ¿Ok? Ya el Profe, próximo, ¿sí? cuando la persona se quema, o sea, primero el terapeuta tiene que enfocarse en lo de las órtesis y eso, ¿no? O sea, ¿cuál sería, o depende de la persona? No, yo creo, o sea, te repito, la evaluación del área de quemado no tan solo tiene que ver con la cicatriz, o sea, debe de evaluar, primero, o sea, lo que les conté, tiene que evaluar la condición motora del paciente, ¿ya? De la cicatrización, si hipertrófica, la vascularización, la flexibilidad, la resequedad, el prurito, el dolor, ¿ya? Si está en una zona especial, el rango de movimiento, fuerza muscular, si está en una zona que puede provocar pérdida articular o provocó pérdida articular, evaluar la órtesis que va a requerir, qué tipo de órtesis, cuánto tiempo la va a usar, cómo la va a usar, evaluar el tratamiento compresivo que va a necesitar, ¿cierto? De qué tipo, cuántas horas al día, determinar con qué frecuencia requiere crema hidratante, ya, los masajes y por supuesto velar por que el reintegro familiar, comunitario y escolar sea lo más satisfactorio posible para las personas, pero en el área de quemado los terapeutas no tan solo vemos piel, vemos mucho más allá que eso, ¿ya? Ya, sí. Y profe, o sea, igual como que eso no es tanto de nosotros, pero ¿en qué situación se ve como, o sea, se hace parte, por ejemplo, el psicólogo? O depende. No, o sea, en general, todos los pacientes grandes quemados, que significan quemaduras importantes en la superficie corporal, deben de ser vistos por algún psicólogo, ¿ya? Porque una quemadura, si bien son secuelas físicas que uno puede ver, ¿cierto? Al pedir al paciente que se saque la polera, el pantalón para ver la zona específica que se quemaron, ¿ya? Las quemaduras además dejan secuelas emocionales, ¿ya? Y esas secuelas emocionales deben ser evaluadas y o tratadas por un psicólogo, ¿ya? Entonces, idealmente, todos los pacientes con quemadura importante
deben de tener una evaluación psicológica con algún psicólogo que ya se maneje en el área de quemado, ¿ya? Para facilitar en el fondo el desarrollo de la autoestima, de la autoimagen, de la percepción corporal, que es súper importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, todos los pacientes con quemaduras significativas en su cuerpo ya deben de pasar por lo menos por una evaluación con un psicólogo para determinar la magnitud de las secuelas emocionales que pudieron haber quedado, ¿ya? Y por supuesto para comenzar a ver el tratamiento respectivo, que en algunos casos también requieren abordaje psiquiátrico con algunos medicamentos. Ya, gracias, ¿Ok? profe. No, bien, excelente por preguntar. ¿Alguna otra pregunta nuevamente? El próximo, a ver, ustedes están en el próximo año ya van a tener prácticas probablemente quienes quieran en Coaniquem y van a poder ver quemadura y niños o adolescentes con quemadura y ya comenzar a evaluar y de poco a poco comenzar a tratar la condición de sus quemaduras o cicatrices. Ok, así que eso como una motivación importante para apoyar el proceso de formación. Profe, me surgió una duda. Sí, a ver, Nicolás. ¿Qué se va haciendo cuando va cicatrizando la herida de la quemadura? Porque va saliendo como la costra, ¿cierto? Pero la costra se tiene que ir removiendo y curando por debajo, o se va dejando la costra. ¿Cómo se hace? Porque en primer auxilio nos enseñaron que las costras no deberían estar, porque acumulan mugre y cosas por el estilo. Entonces la herida o sea, el sitio se puede volver a infectar. Pero no sé si en las quemaduras exactamente será igual o no. A ver, entender que las costras son tejido muerto, ¿ya? Ujú. Entender que las costras son tejido muerto, ¿ya? Y quienes se dedican y evalúan las costras particularmente son las enfermeras. Entonces las enfermeras hacen una aseo, una limpieza, sacan las costras, ¿ya? Dejan la zona lo más limpia posible, ¿ya? Aplican un antibióticos cutáneos, ¿cierto? Que evitan la infección, dejan cubiertas con apósito y al cabo de algunos días vuelven a descubrir, ¿ya? Evalúan la condición de la piel, ¿ya? Y si está mejor, vuelven nuevamente a aplicar un antibiótico dérmico, vuelven a cubrir a la espera de que ya vaya cerrando y se cierre completamente la piel, ¿ya? Claro. Pero las costras inicialmente, igual que el techo de las filtenas, se sacan ya porque es tejido muerto, ¿ya? Y así se evita el riesgo de infección. Claro. Ah, ya. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Está correcto, sí, porque todo lo muerto en el fondo se va a tender a descomponer, pues entonces si se deja la costra, la piel muerta en la piel de la persona, se va a comenzar a descomponer y eso va a comenzar a provocar una infección, picazón, dolor, edema, prurito, ¿ya? Entonces, por eso es importante el abordaje desde la enfermera en etapa inicial, una enfermera especializada, porque va a evitar las infecciones que se puedan producir en el mismo proceso de curación a veces. ¿Ok? Ujú. Gracias, profe. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, dejamos la cátedra hasta acá. Ya les recuerdo que no va a haber segundo bloque hoy día, solamente la cátedra hoy día contempla esto ya y creo que se ha cumplido el objetivo que fue reflejar y mostrar el área de quemado. ¿Ya? En lo que queda de la semana, poco a poco voy a ir subiendo material a Cibedu que me dé para que vayan complementando los estudios. ¿Ya? Si alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta, me escribe un correo. ¿Ya? Si no le respondo durante el día, probablemente lo haga el día siguiente, ¿ya? Y eso, ¿ya? Les doy las gracias a todas y todos quienes participaron, quienes hicieron preguntas, a Nicolás que me colaboró grabando la clase y para hacer que esté disponible para quienes no pudieron estar. Les recuerdo, aviso de utilidad pública, mañana en la evaluación de neurología va a estar disponible desde las 4:30 hasta las 6:30. ¿Ya? Quienes tengan alguna duda, alguna pregunta, me escriben por correo, ya que el correo que ustedes ya tienen, ¿ya? Pero no me pregunten por la respuesta,
ya. Pregúnteme por cosas que tal vez ustedes no entiendan, ya, si de repente hay alguna, no palabra, pero alguna abreviatura, lo podemos ver, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Nos vemos, porque estén muy bien, un abrazo grande para ustedes, quedan en Chao. disposición de utilizar su tiempo para estudiar para mañana, ¿ya? Y nos vemos ya el miércoles en la cátedra de traumatología y neurología, donde hay un profesor invitado, ¿ya? Ya, Ya, profe. gracias, profe. Muchas Chao. Que gracias. estén muy bien, un abrazo grande para Gracias. ustedes, gracias Nicolás por grabar la clase del día. Igual que esté muy bien, profe, cuídese. Chao, nos vemos, un abrazo, chao, chao.